Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las teleseries de Turquía es nuestra bandera. Hoy tenemos un vídeo que va a encender las redes, porque vamos a hablar de amor, desamor, rumores de boda, y dramas dignos de un guión de película. Lo adivinaron, vamos a diseccionar la vida amorosa de una de las actrices turcas queridas, Hande Erupar Rafael. Prepu rense un tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este chismorreo turco viene cargado de noticias jugosas, especulaciones ardientes y por supuesto, un poco de anu lisis sobre ceu superíndice 3 mo. Estos dramas de la vida real se entrelazan con las historias que amamos ver en pantalla. Y antes de que sigamos, un pequeño más menos o favor, si todavía no se han suscrito al canal, copyright estu, esperando. Denle al botoncito rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y du copyright gense llevar por la magia del mundo de las series turcas. Suscríbanse ahora. Hoy vamos a desenmarrar más menos el culebro superíndice 3N que involucra a Hande Erupar Rafael, su presunta boda con Hakan Sabancı y claro, la sombra de Kerem Bürsin, su expareja y coprotagonista en la exitosísima Senu con diéresis al cap. ¿Se adelanta la boda? ¿Du superíndice 3 de queda Kerem en toda esta historia? Vamos a explorar los rumores, las evidencias, las especulaciones y sobre todo, el impacto que esto tiene en nuestra percepción superíndice 3N de Hande como actriz y figura pública. Para entender la magnitud del drama, tenemos que remontarnos a los orígenes. Hande Erupar Rafael, una joven y talentosa actriz, saltó superíndice 3 a la fama con varios papeles en teleseries turcas. Su belleza natural y carisma frente a las CEU, maras la convirtieron rápidamente en una de las caras solicitadas de la televisión superíndice 3N turca. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, fue Senu con diéresis al cap, la que la catapultó superíndice 3 al estrellato internacional, convirtió copyright-dola en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista de carácter fuerte y sueu más menos os ambiciosos, que sueu más menos a con convertirse en arquitecta paisajista. Eda es una chica trabajadora, independiente y con una visión superíndice 3N muy clara de lo que quiere en la vida. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo empresario, conocido por su froa personalidad y su obsesión superíndice 3N por el control. Serkan, a diferencia de Eda, es un hombre pragmático, calculador y que cree firmemente en el poder del trabajo duro. La trama se complica cuando Serkan, por una serie de circunstancias, le ofrece una beca para terminar sus estudios a Eda, beca que ella ha perdido por culpa de la empresa de Serkan. Sin embargo, la beca viene con una condición superíndice 3N poco convencional, fingir ser su prometida durante 2 meses. Este acuerdo, inicialmente motivado por intereses personales y profesionales, termina desencadenando una serie de situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas que pondrú a prueba sus convicciones y los obligaru a replantearse sus vidas. La química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, los protagonistas, era palpable. No solo en pantalla, donde interpretaron a Eda y Serkan con una naturalidad y una intensidad que traspasaba la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Los rumores de un romance se dispararon desde el primer capítulo, alimentados por sus interacciones fuera de CEU maras, sus miradas CEU superíndice 3 cómplices y la evidente conexión superíndice 3N que existía entre ellos. Finalmente, después copyright de meses de especulaciones y de mantener a sus fans en vilo, la pareja confirmó superíndice 3 lo que todos sospechábamos, el amor había florecido entre Eda y Serkan, pero también copyright entre Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N fue un autocopyright tico fenu superíndice 3 meno medio tico. Los fans estaban extasiados, las redes sociales arduan con cada publicación superíndice 3N, y la pareja se convirtió superíndice 3 en un símbolo del amor verdadero. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle. Los anker, como Cariu más menos osamente los apodaron sus seguidores, se convirtieron en la pareja del momento, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Pareco a un cuento de hadas hecho realidad, un romance de película que se materializaba en la vida real. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. En 2022, la noticia de la ruptura entre Hande y Kerem sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo turco. La noticia cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus fans, que se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras.
Algunos hablaron de incompatibilidad de agendas, debido a la creciente demanda de ambos actores y a sus compromisos profesionales en diferentes países. Otros mencionaron diferencias irreconciliables, fruto de personalidades muy diferentes y de la presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos. Y otros simplemente de que el amor se había acabado, que la chispa que los había unido se había apagado con el tiempo. El impacto en los fans fue enorme. Muchos se negaban a creerlo, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza, rogando por una reconciliación superíndice 3N. Otros se sintieron decepcionados, sintiendo que su sueño más menos o de verlos juntos para siempre se había roto en 1000 pedazos. Y algunos incluso llegaron a culpar a los medios de comunicación superíndice 3N por presionar demasiado a la pareja, por invadir su privacidad y por contribuir a la ruptura. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para todos los que habían idealizado su relación superíndice 3N, para aquellos que vean en ellos un ejemplo de amor verdadero y duradero. Después copyright S de la separación superíndice 3N, ambos actores continuaron con sus carreras por separado. Kerem Bürsin protagonizó superíndice 3 otros proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores turcos S internacionales. Hande Erupar Rafael también copyright N se enfocó superíndice 3 en su trabajo, participando en nuevas series y películas, y diversificando su carrera con incursiones en el mundo de la moda y la publicidad. Y aquí es donde entra en escena Hakan Sabank. Hakan Sabank es un empresario turco perteneciente a una de las familias S ricas e influyentes del país. Los Sabank son conocidos por sus inversiones en diversos sectores, desde la industria textil hasta la energía y las finanzas. Hakan, en particular, es conocido por su estilo de vida lujoso y por sus relaciones con personalidades del mundo del espectáculo y la moda. Su relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael comenzó superíndice 3 a finales de 2022, y desde entonces, han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero, disfrutando de escapadas románticas en destinos exclusivos. Al principio, la pareja intentó superíndice 3 mantener su relación superíndice 3N en secreto, conscientes de la atención superíndice 3N mediática que generará su romance. Pero los paparazzi son implacables, y pronto las fotos de sus escapadas románticas comenzaron a circular por las redes sociales, alimentando la curiosidad de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Con el tiempo, Hande y Hakan dejaron de esconderse y empezaron a mostrarse juntos públicamente, confirmando su relación superíndice 3N y dejando claro que estaban apostando por su amor. La relación superíndice 3N parece ir viento en popa. Hakan Sabank ya ha conocido a la familia de Hande Erupar Rafael, lo que indica que la relación superíndice 3N se está tomando en serio. Han pasado juntos varias festividades importantes, como el aún más menos o nuevo y el Ramadán, compartiendo momentos especiales con sus seres queridos. Los rumores de compromiso y boda han sido constantes desde hace meses, y recientemente han cobrado aún esa fuerza, debido a la frecuencia con la que se les ha visto juntos y a la complicidad que demuestran en público. De hecho, varios medios turcos han publicado que la boda podrá adelantarse, y que la pareja estará planeando una ceremonia íntima y discreta, lejos del escrutinio público. Se habla de una boda en el extranjero, en un destino paradisíaco, con una lista de invitados reducida a familiares y amigos cercanos. Si esto es cierto, significará que Hande Erupar Rafael estará lista para dar un paso importante en su vida personal, dejando ese su pasado con Kerem Bürsin y comenzando un nuevo capítulo junto a Hakan Sabank. Pero ¿qué copyright piensa Kerem Bürsin de todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. El actor ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a la vida amorosa de Hande Erupar Rafael, y no ha hecho declaraciones públicas sobre su relación superíndice 3N con Hakan Sabank. Se ha centrado en su trabajo y en sus proyectos personales, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones en sus redes sociales como indirectas o mensajes subliminales. Frases ambiguas y genes nostálgicas o canciones con letras significativas han sido analizadas al detalle por sus seguidores, que buscan pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Otros simplemente creen que Kerem Bürsin ha superado la ruptura y estuvo enfocado en su propia felicidad, que ha aprendido a seguir adelante y que no guarda rencor ni resentimiento hacia Hande Erupar Rafael. Lo cierto es que la situación superíndice 3N es compleja y delicada. La sombra de Kerem Bürsin siempre estará presente en la vida de Hande Erupar Rafael, al menos en la memoria de los fans que los idealizaron como pareja.
Su historia de amor sigue viva en el recuerdo de muchos, que su más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n. Pero Ande tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad con quien ella elija. Y nadie, ni siquiera sus fans incondicionales, deberán juzgar su decisión superíndice 3n. Ahora, saliendo un poco del drama amoroso, aprovecharemos para recomendarles otras series donde podemos ver a Ande párrafo el brillar, Ayu del culebro superíndice 3n medio tico. Porque Ayu de sus relaciones sentimentales, Ande es una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Por ejemplo, en Azize Ande interpreta a una joven que busca vengar la muerte de su familia. Es una serie de acción superíndice 3n y drama con un toque de romance prohibido. A Q la vemos en un registro diferente, mucho serio y combativo, demostrando su capacidad para asumir roles desafiantes. La serie no tuvo una duración superíndice 3n muy larga, pero el papel le permitió superíndice 3 demostrar su versatilidad y romper con la imagen de chica dulce y romántica que tenía hasta entonces. También Copyright N podemos disfrutar de su talento en Gunesinglar, una serie juvenil donde interpreta a Selin Ilmaz, una adolescente rebelde y carismática. Esta serie fue uno de sus primeros grandes diéresis copyrightsitos y la consolidó superíndice 3 como una de las superíndice 3 venes promesas de la actuación superíndice 3n en Turquía. La serie es un drama familiar con toques de comedia y mucho romance, y Ande destaca por su frescura y su naturalidad frente a las CU maras. Y no podemos olvidar Siyainzi, donde Ande interpreta a Azal, una joven que vive en un pequeño más menos o pueblo costero y su más menos a con casarse con su amado Kenan. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un poderoso empresario se obsesiona con ella. Esta serie es un melodrama clásico con todos los ingredientes para enganchar al espectador: amor, pasión superíndice 3n, intriga y venganza. Ande demuestra su habilidad para interpretar personajes complejos y atormentados, que luchan por defender su amor y su felicidad. Estas son solo algunas de las series donde podemos apreciar el talento de Ande Párrafoel. Ayu de su vida personal, es una actriz trabajadora y comprometida con su oficio. Y independientemente de lo que ocurra en su vida amorosa, seguiremos disfrutando de sus actuaciones en la pantalla. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, y estamos seguros de que seguiremos viendo mucho su condiéresis copyrightsitos en su carrera. En conclusión, superíndice 3n, el presunto adelanto de la boda de Ande Párrafoel con Hakan Sabank ha generado una gran expectación superíndice 3n y ha reavivado el debate sobre su relación superíndice 3n pasada con Kerem Bürsin. Si la boda se confirma, marcará un nuevo capítulo en la vida de la actriz, dejando su historia de amor con Kerem y abriendo las puertas a un futuro junto a Hakan. Será un momento importante en su vida personal, un paso hacia la consolidación superíndice 3n de su relación superíndice 3n con Hakan y una oportunidad para construir una nueva etapa llena de amor y felicidad. Sin embargo, la sombra de Kerem siempre estará presente, al menos en la memoria de los fans que los idealizaron como pareja. Su historia de amor sigue siendo recordada con cariño más menos y nostalgia por muchos, que aún su más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n. Pero Ande tiene derecho a ser feliz y a elegir el camino que considere mejor para su vida. Y nosotros como espectadores debemos respetar su decisión superíndice 3n y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. ¿Y ustedes, copyright, opinan de todo este drama? ¿Creen que Ande Párrafoel tomando la decisión superíndice 3n correcta al casarse con Hakan Sabank? ¿O aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3n con Kerem Bürsin? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión superíndice 3n. Me interesa saber copyright piensan sobre este culebro superíndice 3n turco, si creen que Ande ha encontrado la felicidad con Hakan o si aún guardan la esperanza de verla de nuevo junto a Kerem. Su opinión superíndice 3n es muy importante para Mu. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismorreo turco. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es como una teleserie turca, llena de drama, amor, intriga y giros inesperados. A disfrutarla al máximo.
Porque al final, lo importante es ser feliz y perseguir nuestros sueños más menos os, tal como lo hacen los personajes de nuestras series turcas favoritas. Nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Ciao ciao.